Interconsulting ha decidido continuar con estos conversatorios sobre temas de actualidad, porque nos parece que es la mejor manera de contribuir a que los seguidores de la compañía y los clientes, tanto actuales como potenciales, o las personas que tengan algún interés exploratorio o de investigación en algunos de los fenómenos que están ocurriendo, puedan tener directamente datos de expertos y de personas que están muy relacionados con estas noticias y con los medios respectivos. Por esa razón, y haciendo un poco la evocación de lo que fue nuestra conversación de abril de este año con Carlos Iván Villegas sobre el tema de las políticas comerciales de Estados Unidos en relación con los demás países del mundo, nos pareció que era realmente fundamental tener una segunda conversación sobre el mismo tema, dándole alcance a las cosas que han cambiado, a lo que puede haber sucedido en este lapso de tiempo, que ya es aproximadamente unos 5 meses más, y particularmente teniendo en cuenta que ha habido muchas noticias relacionadas con aranceles, con decisiones políticas, con aspectos geopolíticos, y que el gobierno de Estados Unidos en particular es en este momento un generador de una buena cantidad de noticias que es importante entender. Por esa razón, volvimos a invitar a nuestro amigo Carlos Iván Villegas. Les recuerdo que es una persona que tiene una experiencia realmente fantástica como CEO de empresas multinacionales, como director de empresas nacionales en Colombia, muy importantes dentro de los gobiernos. También ha sido y es un experto en finanzas y economía y fue ejecutivo de una compañía muy importante del Estado que era el Instituto de Fomento Industrial, IFI, y desde ese momento y hasta la actualidad se ha mantenido como una de las personas que está más actualizado en términos de las relaciones comerciales de las empresas entre Colombia y Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos, pero se mueve constantemente entre los dos países y es una persona muy cercana a los intereses de todos estos aspectos comerciales de las empresas y muy cercana a nuestra casa de Interconsulting. Bienvenido, Carlos Iván, nuevamente, qué gusto tenerlo aquí para que nos vuelva a comentar sobre estos temas y especialmente sobre lo nuevo que ha pasado y qué podemos esperar. Gracias, Oscar. Saludo extraordinario. Muchas gracias por todas esas palabras. Un poquito exageradas, pero sí, efectivamente me complace mucho a mí la invitación. Y como muy bien lo dices, en estos 5 meses han cambiado muchas cosas. Entonces tengamos esta conversación para ponernos al día. Excelente, excelente. Lo primero que creo que cualquier persona te preguntaría en este momento desde el ángulo de las empresas colombianas es, ¿cuál podría ser la visión que tiene Estados Unidos y su gobierno sobre el rol que juegan como potencia comercial, dado que en el mundo actual han emergido otros polos de poder económico? Sí, Oscar, mira, esa pregunta efectivamente es una de las que nos tenemos que hacer continuamente y como lo hemos comentado aquí en esta corta conversación por ahora, los tiempos cambian muchísimo y realmente el mundo ha tenido unos participantes y unos protagonistas del comercio particularmente que han variado sustancialmente. El tema de los Estados Unidos como líder mundial realmente tiene una historia muy muy corta y que tiene un origen fundamentalmente en el siglo XX. Antes del siglo XX el mundo era muy distinto. Yo quisiera recapitular cortamente en unos
en unos íconos históricos que hicieron, digamos que tuvieron una repercusión muy importante sobre la humanidad. Pongámonos a pensar un poco y vámonos hacia muchos, muchos, muchos miles de años atrás, donde realmente el ser humano era nómada. Cuando el ser humano era nómada, su estrategia era simplemente de sobrevivir. Ellos cazaban y comían y se reproducían. Eso duró fácilmente millones de años. Se estima que el ser humano nómada duró desde 2 millones antes de Cristo hasta más o menos el año 10.000. A partir de ahí empezó a ocurrir algo que fue la agricultura. La primera revolución del ser humano fue la agricultura. La agricultura hizo que el ser humano se volviera sedentario. ¿Eso qué quiso decir? Empezó a crear comunidades y a quedarse, digamos, quieto en diferentes lugares en donde había posibilidad de tener una agricultura que además le dio excedentes. Esos excedentes empezaron a generar lo que hoy conocemos simplemente como el comercio. Y lo que nos está moviendo en esta conversación, que es el comercio, finalmente tuvo su origen en los excedentes agrícolas que el hombre sedentario empezó a tener. Más adelante se empezaron a crear las ciudades. Tenemos ciudades que se crearon en la Mesopotamia, en Egipto, cuando también se generó la escritura. Estamos hablando ya esto mucho más recientemente desde el punto de vista de digamos, esa línea histórica tan larga. Estamos ya hablando de hace 3500 años antes de Cristo. Después empezaron a hacer las primeras monedas. Las primeras monedas, lo que hoy conocemos como el dinero, surgió en el 1200 antes de Cristo. Las monedas fueron de oro y de plata inicialmente, pero realmente una revolución, para llamarlo de esa manera, comercial, fue la creación, llamémoslo así, de los barcos con la capacidad de desplazarse largas distancias. Eso ocurrió en el 500 años antes de Cristo, ese comercio marítimo que hoy hablábamos de los vikingos y eventualmente después ya en nuestros tiempos, para llamarlo después de Cristo, cuando surgió la ruta de la seda en el año 500 después de Cristo, que generó un comercio impresionante entre la China y particularmente Venecia, que es toda esa ruta que pasaba por Turquía y que curiosamente es muy interesante entender que cuando el reinado otomano se metió en la mitad, porque pues Turquía queda en la mitad de la ruta de la seda, y cortó eso, fue cuando los españoles y particularmente los portugueses fueron los que estuvieron la inquietud de ir a la India, que era de donde salían una gran cantidad de especies que eran muy apreciadas en Europa, para traerlas vía marítimas, y ahí fue cuando surgió de esas misiones que terminaron con el descubrimiento de América. Curiosamente aquí nosotros no sabíamos, yo lo conocí hace un tiempo ya, pero nosotros le decimos a nuestros indígenas los indios porque realmente cuando llegaron aquí los españoles y los portugueses les dijeron indios porque creían que estaban en la India. Ese es el origen de los indios nuestros porque creyeron que habían llegado a la India. Estamos hablando del año 1500. Después llegó un tema que es absolutamente definitivo en lo que hoy vivimos, que es en el siglo XVIII y XIX, que es la revolución industrial. Fíjate cómo vamos brincando con unos brincos de tiempos gigantescos. Arrancamos de 1 millones antes de Cristo y ya estamos en el año 1800, 1900, que es antier. En el 1800 y 1900, que es la revolución industrial, modificó sustancialmente lo que conocemos hoy como el comercio y sobre todo como es la estructura económica y social del mundo. Se generaron las ciudades mucho más grandes, se generaron las clases sociales. De hecho, de ahí surge el marxismo. El marxismo es un pensamiento absolutamente reciente que tiene origen en la creación de las clases sociales que las generaron la revolución industrial a través de la creación de industrias y de fábricas en donde había gente que ponía su dinero, su capital, y que entonces teóricamente entonces esclavizaba a los empleados. No voy a entrar aquí a calificativos de si es verdad o no, eso no nos corresponde en esta conversación, pero de ahí surge la creencia del marxismo que realmente había una opresión y un yugo a la fuerza laboral, y de ahí surge la teoría de la socialización y del socialismo como tal, que es el marxismo que hoy pues conocemos bien o mal entendido como se aplica en estos días. Después de ahí viene un elemento muy importante que ocurre en la final del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue un patrón oro, que es en donde todos los países que empezaron a generar riquezas establecían una paridad de su moneda con el oro.
Eso no duró mucho porque eso ocurrió entre 1870 y 1915, pero llegó las guerras del siglo XX. Aquí es donde empieza el siglo XX a tener la participación tan fundamental en lo que conocemos hoy, que lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué pasa en el siglo XX? Las guerras mundiales y la gran crisis del año 1929 en los Estados Unidos. Entonces fíjense que hay tres momentos históricos que tienen una distancia similar. Guerra Mundial número uno, 1914. Crisis de los Estados Unidos, 1929. Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta el 45. Entonces todos esos eventos modifican sustancialmente el mundo en su organización, en su esquema. Los Estados Unidos empiezan a tener una participación bélica muy importante con la, digamos, ya, ventaja, si se quiere llamar así, que las ganaron. Las guerras de primera y segunda la perdieron ambas los alemanes y las ganaron los aliados, en donde la fuerza definitiva fueron los Estados Unidos. ¿Qué ocurre entonces? En el año 1944 ocurrió un evento histórico de gran magnitud y gran importancia para entender lo que pasa hoy en el mundo comercial y sobre todo para entender y poder explicar un poco tu pregunta sobre qué incidencia tienen los Estados Unidos en todo el tema comercial de hoy. En el 1944, después de la Primera Guerra Mundial, se generó una conferencia que se llamó Bretton Woods. ¿Y por qué se llamó Bretton Woods? Porque se generó en una ciudad, se hizo en una ciudad que se llama Bretton Woods en los Estados Unidos. Allá hubo muchos participantes, como 45 países, pero hubo dos protagonistas, Inglaterra y Estados Unidos. El representante de Inglaterra se llamaba John Maynard Keynes, o Keynes, que se dice en español. Keynes, que es el autor de un gran libro de economía, conocido por todos los estudiantes de economía. Perdón. Y Harry Wilson por parte de los Estados Unidos. Keynes proponía una moneda múltiple, que fuera una composición de la canasta de las monedas para que tuviera referencia para el comercio mundial. Y Wilson de los Estados Unidos proponía al dólar como la moneda y que el dólar estuviera tasado por un valor específico sobre el oro. En ese momento se determinó que eran $35 por onza. Recordémonos que el oro hoy está más por encima de los 1.000. Esto ocurrió a $35 en 1944 y así estuvo regido el mundo económico desde 1944 hasta 1971. 1971 es antier. ¿Qué ocurre en el año 71? Estados Unidos, que mantuvo su referencia al oro durante todo ese tiempo, tenía unos grandes déficits fiscales, fundamentalmente, y en ese momento por la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue costosísima para Estados Unidos bajo todo punto de vista, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de muertos, desde el punto de vista de tiempo y desde el punto de vista fundamentalmente económico. Entonces Richard Nixon, como presidente de los Estados Unidos, cortó la referencia del dólar al oro. Pero el oro siguió, como llevaba tanto tiempo, como una, digamos, moneda protagonista en el mundo, siguió siendo la moneda de referencia. Y es lo que ocurre hasta hoy. Estamos hablando que del 71 hasta hoy, estamos hablando prácticamente de 54 años después de los casi 30 años que duró la referencia de oro. O sea, lleva más tiempo sin referencia al oro el dólar que con referencia al oro. Eso entonces generó que los Estados Unidos, a través de diferentes modalidades de crecimiento y de expansión geográfica, de invasiones si se quiere, y de participaciones económicas, la restauración de Europa después de la Segunda Guerra Mundial la hizo Estados Unidos, la plata la puso Estados Unidos, la generación de empleo y de riqueza de empresas en el mundo se generó en los Estados Unidos, reconstruyendo a Europa, y así en diferentes lugares del mundo después de diferentes guerras. Entonces todo este recuento, como digo, en 3 minutos, 4 minutos, podemos recoger la realidad de lo que ha ocurrido en 2 millones de años. Es algo increíble, pero es fascinante entender hoy cómo después de 1944, de Bretton Woods, de la creación del Fondo Monetario Internacional, que también fue producto de ese acuerdo, de la creación del Banco de Reconstrucción y que hoy se constituyó en el Banco Mundial, que son los entes que hoy apoyan a los diferentes países. ¿Con qué lo hacen? Con dólares. Entonces el dólar claramente es la moneda reinante en el comercio del mundo desde entonces. Entonces todo lo que ha ocurrido es que Estados Unidos se convirtió en la potencia mundial. Eso es indudable. Estados Unidos lleva potencia mundial prácticamente desde la Primera Guerra Mundial. Son simplemente 110 años. Eso realmente es un periodo muy corto cuando hablamos de la historia del hombre. Entonces lleva a Estados Unidos reforzando ese poderío y reforzándolo, que ya se está reestructurando todo ese juego de poderes mundiales y comerciales, y con una particularidad.
como estaba hablando ahorita, la creación de la navegación pues generó unos impactos en el comercio mundial impresionantes, pero hay que entender que es que hoy el comercio mundial, como lo dijo el mismo Marshall McLuhan, cuando hablaba de la aldea global en su libro en 1962, el año 62 es hace 63 años, eso no es nada. Y ya el tipo, en esa época, que como todos los que vivían, bueno, yo estaba recién nacido, yo no conocía el mundo en esa época porque no tenía capacidad, pero lo que sí sabemos es que no había ningún método de comunicación tecnológica como lo tenemos hoy, simplemente 62 años después. Y él, en ese año de 1962, ya hablaba que todo el mundo iba a estar interconectado e íbamos a estar absolutamente integrados desde cualquier lugar del mundo a cualquier lugar del mundo, que es lo que hoy estamos viviendo. Entonces, entrando a tu pregunta particular de cuál es lo que está haciendo Estados Unidos en sus nuevas estrategias, en la charla de hace 5 meses hablábamos de los aranceles como una estrategia de los Estados Unidos desde el punto de vista comercial, pero mirándolo precisamente lo ocurrido en estos 5 meses, yo diría que la estrategia de los Estados Unidos está cambiando sustancialmente, no porque no esté utilizando los aranceles, claro que los está utilizando y todavía los manipula, si se quiere, desde el punto de vista de poder. Lo que está haciendo Estados Unidos es tratando de hacer una reorganización geopolítica desde el punto de vista de la participación que tiene China hoy en la economía. China, si estamos hablando del año 2025 nuevamente, y si estamos hablando que todos los eventos que han ocurrido en los últimos 100 años son absolutamente contundentes en la reorganización del mundo desde todo punto de vista, China está participando en el mundo solamente hace 25 años. China estuvo absolutamente cerrada y encerrada desde que entró Mao en 1949. La revolución de Mao Zedong fue en 1949 y solamente China empezó a abrir unas ventanitas muy chiquitas con Deng Xiaoping cuando precisamente Richard Nixon lo visitó en los años 70. Eso quiere decir que China se demoró como 25 años hasta finales de los 90 para realmente incluirse dentro del comercio mundial, y lo que ha ocurrido en simplemente 25 a 30 años es que China se convirtió en el motor de producción, es la máquina productora más grande que hay en el mundo por una razón muy sencilla, por el costo de vida de la mano laboral, de la mano de obra. El costo de la mano de obra comparativamente entre China y Estados Unidos es fácilmente de 1 a 15. Cuando uno tiene una diferencia de 1 a 15 y uno es un empresario productor, pues evidentemente uno prefiere pagar 1 a pagar 15. Entonces hoy la mano de obra más ocupada del mundo, si se quiere, y el motor de producción del mundo es China. Eso generó un problema gigantesco en los Estados Unidos, que es lo que está tratando de revertir Trump con sus políticas, digamos, de estrategias de aranceles, es de castigar a los que producen por fuera de los Estados Unidos. Yo no sé si él va a tener un éxito en muchas de las líneas de producción. Yo no creo personalmente que se vayan a trasladar muchas empresas a los Estados Unidos, pero efectivamente él sí quiere tener una claridad sobre el control de lo que son los futuros del comercio y del mundo en general, que es la tecnología y la seguridad alimenticia y de alguna manera las energías. Te dejo un Claro, poco la palabra para que continúes. no, maravillosa explicación. Claro, ahí entiende uno. Y entonces la sensación que uno tiene es que lo que se dijo originalmente de los aranceles hacía parte, claro, de una estrategia que no era tan inmediata, sino a mediano o largo plazo, pero que el tema detrás de todo esto tiene unos objetivos de muchísimo mayor alcance. Y entonces la preocupación que se genera en las empresas que en Colombia hacen algún tipo de relación comercial con Estados Unidos es, ¿se mantiene esta tendencia de los Estados Unidos hacia el proteccionismo o hay alguna señal de apertura en esa política comercial estadounidense? ¿Qué crees que pueda pasar? Bueno, mira, yo creo que el tema de los aranceles de Trump se ha convertido más que en una estrategia más de tratar de manipular el poder político, casi que la palabra correcta mejor es geopolítico. Los desbalances que le generó a los Estados Unidos el gran avance de la China
ha sido devastador para pues, la vida manufacturera de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene inmensa dependencia fundamentalmente de China. Pero uno de los grandes, digamos, problemas que surgen es que el mundo futuro está basado en la tecnología. Ya sabemos que cada cosa que hoy se genera es simplemente atado a la tecnología, a la inteligencia artificial, y todo eso tiene que ver con los semiconductores y con todos los procesos que generan creación de tecnología. Eso también genera una dependencia en materias primas. Las materias primas para producir esos semiconductores provienen de una cosa que se llaman los minerales raros. Yo no sé Ujú. por qué los llamarán minerales raros, porque todos los minerales son finalmente minerales. De pronto digamos Sí, que son más escasos o de repente que ajá, son más concentrados en algún lugar del mundo. Entonces realmente lo raro de esos minerales es que no se encuentran, digamos, a la vuelta de la esquina. Curiosamente el mundo, perdón, el mundo en la década a partir de principios del siglo XX y hasta la década de los noventas, inclusive a principios del siglo XXI, tenía una gran dependencia en un mineral, si se quiere llamar así, que era el petróleo. El petróleo hoy tiene una ajá, participación sustancialmente diferente y particularmente no porque no usemos petróleo y el petróleo se seguirá usando por muchísimos años y hay mucho petróleo en el mundo. Lo que pasa es que hoy digamos que el peso del petróleo se ha modificado porque los Estados Unidos encontraron una manera de sacar petróleo mucho más fácil y eficientemente. Estados Unidos antes casi que no utilizaba sus reservas propias. Y hoy en día el productor número uno del petróleo en el mundo se llama Estados Unidos de América. Estados ujú, Unidos es hoy el productor número uno de petróleo, lo cual nunca había ocurrido en el siglo XX. Eso está ocurriendo desde hace unos 8 o 10 años, cuando empezaron a hacer lo que se llama shale oil y el fracking, el que claro. tanto demonizamos en Colombia. Resulta que pues es el que tiene a Estados Unidos como productor número uno de petróleo. Pero volviendo a los minerales raros, esos son los que se utilizan para la tecnología y en eso es que China es muy fuerte. Entonces Estados Unidos en este momento está manipulando, para poner una palabra, desde el punto de vista sano de la palabra, porque manipular no es necesariamente malo. Manipular es utilizar estrategias para mover las cosas como uno las necesita mover, para ponerlo en esos términos. Entonces, Estados Unidos está utilizando el tema, pero fijémonos que nos quedamos cortos cuando hablamos de aranceles. Desde el año 2022, Estados Unidos ha emitido varias leyes locales en donde está haciendo o atacando tres temas fundamentales adicionales a los aranceles, porque los aranceles son para los países externos, evidentemente, porque tienen relación con el comercio internacional. Lo que hizo Estados Unidos con unas leyes nuevas es tener incentivos, sanciones y subsidios. Ujú. Aparentemente incentivos y subsidios pareciera ser lo mismo, pero tienen diferencias. Pero no entremos en los detalles triviales, digamos, o de hilar muy delgado con esa terminología, pero lo importante es entender que Estados Unidos está haciendo estrategias específicas para mover las cuerdas para el beneficio de quién? Pues efectivamente de los Estados Unidos. Cualquiera que mueva sus cuerdas las quiere hacer para su beneficio. Y lo que Estados Unidos ve es que tiene que hacer alianzas con lo que ellos denominan o que podrían denominarse aliados. Los aliados son aquellos diferentes a los que son enemigos, por supuesto. Los enemigos en este momento para los Estados Unidos se pueden contar y se pueden definir relativamente fácil, que son Rusia, China, evidentemente Corea del Norte, porque Corea del Norte pues es ahí una bombita, un relojito moviéndose que no sabe uno para dónde va y que teóricamente sea subestimado, pero aparentemente tiene un poder suficiente como para destruir medio mundo. Pero bueno, digamos que ese es un problemita ahí diferente, porque desde el punto de vista geopolítico, Rusia y China son los países más grandes del mundo. El país más grande del mundo es Rusia y China es el tercero después de Canadá. Entonces, eso sí que significa que Estados Unidos tiene que buscar alianzas en otros lugares del mundo. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Se está yendo a lo que se denomina el sur del mundo. ¿Y cuál es el sur del mundo? Australia, África y América del Sur. Y ahí está, por ejemplo, América del Sur hay países que son de absoluta y crítica importancia para los Estados Unidos, yo quisiera ver un poquito más cómo lo va a manejar Trump, porque pues Trump tiene una forma fuerte de manejar sus relaciones. Eso no es una crítica, simplemente un comentario. Ni es favorable ni es desfavorable, ni más faltaba, no me interesa tomar partido. Pero Estados Unidos tiene que entender que entre Chile, Argentina, Brasil y Colombia
y incluyo a Colombia porque claramente está incluido en eso, tiene una un teórico potencial, tanto esos países como los Estados Unidos, si generan unas relaciones de mutuo beneficio, porque en estos países del sur existen esos minerales raros y existe mucha capacidad agrícola. Colombia hemos hablado tantas veces que decimos nosotros con gran orgullo que somos la despensa del mundo, que realmente no somos la despensa ni de Colombia, pero el potencial existe. Entonces, si se hiciera un desarrollo realmente fuerte de toda la explotación de la agricultura, que es un elemento fundamental, porque pues finalmente el hombre en su supervivencia pues tiene que comer, así de sencillo. Y los minerales que existen tanto en Chile como en Argentina y inclusive en Colombia. En Colombia tenemos níquel, tenemos litio, algo de cobre. El cobre fundamentalmente está principalmente en Chile, pero el de Colombia no es despreciable. Entonces, esas alianzas con Australia, con estos países del sur de África y de América Latina, es el nuevo ordenamiento geopolítico que va a ocurrir en el corto plazo. Claro, claro, claro. Ahora, me parece muy interesante lo que estás planteando sobre América, América del Sur. Sin embargo, cuando uno ve un poco las decisiones de los Estados Unidos actualmente, parecería que sí hay tratamientos muy diferentes para los países de América del Sur. Por ejemplo, hay un tratamiento muy especial con Argentina, pero con Brasil hay un alejamiento. Con Colombia, pues hay una cantidad de tensiones. Yo creo que todo esto seguramente tiene explicación en ese factor geopolítico que tú estabas señalando hace un momento. ¿Qué tanto está priorizando Estados Unidos ese comercio con toda América Latina o solo le interesan ciertos sectores y ciertos países? Esa es una pregunta muy buena, Oscar, porque eso tiene una connotación adicional y ese es hasta dónde Estados Unidos o particular, no llamemos Estados Unidos porque pues esto, digamos que hacer referencia a países no tiene sentido porque los países no son nada, sino son un lugar geográfico. Tenemos que hablar sobre todo de personas y de pensamientos geopolíticos, como muy bien lo decías, y económicos. Desde el punto de vista, y dentro de la palabra geopolítico, además creo que en este caso particularmente se debe hacer más énfasis en lo político, porque claro, Ajá. evidentemente está relacionado con la ubicación geográfica en la faz de la Tierra, y lo político pues es la corriente que se tiene desde el punto de vista de lo que entendemos, bajo mi punto de vista bastante equivocado, como la izquierda y la derecha. Eso de la izquierda y la derecha son unas connotaciones y unos calificativos que yo creo que nos dan para malas interpretaciones, pero podríamos decir que sí son pensamientos sobre qué debe ocurrir desde el punto de vista del ordenamiento económico. Me gusta más entenderlo de esa manera, de hacia dónde se deben dirigir las estrategias de un Estado o de un gobierno para regir a los países. Fundamentalmente hay dos grandes, digamos, líneas de pensamiento en las que se manifiestan la diferencia en dónde está o qué tanto mejor, qué tanto pesa el Estado dentro de la economía. Digamos, en esa corriente izquierdista, si la continuamos con esa denominación, está el convencimiento de que el Estado debe ser muy poderoso, muy grande y muy participativo. Mientras que por el otro lado, por el lado de la famosa derecha, está aquel pensamiento y entendimiento que el Estado debe ser lo más pequeño posible, un policía, si se quiere así, que cuide que las instituciones estén organizadas, que funcione la normatividad y que haya reglas claras para que el mercado libre opere. Entonces, cuando hay esas diferencias tan brutales en los conceptos, lo que ocurre es que los que tienen una tendencia a pensar de una manera con la tendencia de la otra manera, se generan unos choques de fuerzas brutales que son irreconciliables. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, particularmente con Brasil y Estados Unidos. Como muy bien lo sabemos, el nuevo presidente de Brasil es Lula, que claramente es de ese concepto del gran Estado, que el gran protector del, si se quiere, de los progresistas o izquierdistas o como se quieran llamar, que para mí es irrelevante todos esos nombres. Para mí lo relevante es cuál es la estrategia para el manejo de las reglas de juego de la economía. Entonces las reglas de juego de la economía de un país como que está dirigido por Lula es aquella en la que se propende porque el Estado sea gran participante
de la economía y que genere empleo y que le ayude a la gente y que haga todo lo que pretenden hacer a través de las intenciones o ideas que les generó el socialismo. Eso es irreconciliable con una línea de pensamiento como la de Trump. Trump realmente él quiere y busca y sería su sueño ideal que el mundo se manejara con una economía de mercado como él mismo la vive como ser humano, como Claro. individuo, como empresario, porque Trump más que presidente es un empresario. Eso es lo que muy poca gente entiende cuando él toma todas esas medidas y él lo que busca es ordenar el mundo como él funciona en sus empresas. Entonces él dice, yo estoy enfrentado a un mercado gigantesco porque el mercado de los Estados Unidos es gigantesco y él ha estado en ese mercado imbuido en esas competencias brutales en el sector de la construcción, del comercio, etcétera, donde ha participado Donald Trump fundamentalmente. Y él quiere que el mundo se comporte de esa manera, pero hay gente que piensa distinto. Y con el inconveniente, para él particularmente, que esos que piensan distinto empezaron a tener un poder muy grande y que ven que ese comportamiento y esa intención de propender por esa forma de pensar no es la adecuada para ellos. Entonces empezaron a generarse otras uniones gigantescas, que es el BRICS. Nosotros sabemos el BRICS, que es una sigla que dice, que quiere decir Brasil, Russia, China and India, y después empezaron a generarse otros que se quieren meter en ese paseo. Pero con Brasil, Rusia y China ya tenemos un bloque demasiado fuerte que empieza a tener un peso en el mundo que nunca se había visto comparado con el peso que tuvo Estados Unidos en el siglo XX. Esto del BRICS Ujú. es relativamente nuevo. Su creación sí fue en el siglo XX, pero su participación fue inocua hasta hace muy poco. Realmente los BRICS están tratando de sacar la cabeza, ni siquiera hoy todavía no tienen un peso tan fuerte porque el dólar sigue siendo la moneda fundamental. Los del BRICS han querido montar una moneda, pero eso es excesivamente complicado y yo creo que eso no vaya a ocurrir fácilmente en los próximos, yo no sé, es absolutamente imposible darle una fecha, pero yo no creo que ocurra en los próximos 10, 15 años. Entonces, lo que tú dices sobre esas diferencias con los diferentes países tiene mucho más peso político que cualquier cosa, pero eventualmente los Claro. Estados Unidos tienen que manejar eso como con guantes de seda, digo yo, porque ellos no pueden pelear del todo con Brasil. Su última pelea con Brasil de Trump fue por lo del amigo, por lo del expresidente Bolsonaro. Como Bolsonaro lo iban, no lo iban, lo condenaron. El concepto de Trump es que eso era absolutamente injusto e inadecuado y que porque él y curiosamente vio que la situación de Bolsonaro es exactamente la que él vivió con el famoso 6 de enero, cuando también le atribuyeron a Trump algo parecido a lo que quiso hacer Bolsonaro, que era entre comillas, lo denominaron un golpe de Estado y que por eso fue que condenaron a Bolsonaro. Entonces, ahí hay una pelea política claramente entre Lula y Trump. Entonces Trump quiere castigar a Lula. ¿Y qué está haciendo? Pues castiga a Brasil. El tipo ha sido mucho más cordial, si se quiere utilizar esa palabra, con Colombia, porque yo creo que más agresivo que Petro no ha habido ningún presidente en la América Latina. Acabamos de ver la participación de Petro en la ONU, que bajó pues, no bajaba de terrorista a Trump. Entonces, esas palabras de Petro yo creo que surgen de una personalidad de un individuo que va en contravía de un país. Eso yo creo que tiene una dimensión muy peligrosa porque pues estamos hablando de que un tipo que representas a un país no se representa a sí mismo y eso tiene unas connotaciones que nos pueden costar muy caro. Pero en el mediano plazo, evidentemente, los Estados Unidos tiene que tener preferencias y tiene que buscar alianzas con los países de América Latina, sea el gobierno que sea. Ahora, levantaste un punto que me parece que es muy importante y es que históricamente hubo mucho tiempo en el que un país, cualquiera que fuera en ese momento, tenía un dominio tan grande en el mundo que imponía todas las condiciones por la fuerza o como hubiera necesidad de hacerlo. Pero parece que en el mundo actual esas relaciones de poder ya no son tan de dominio total. Entonces existen los BRICS y está China y están muchos centros de poder, etcétera, etcétera. ¿Tú te atreverías a apostar a qué puede llegar esa relación entre Estados Unidos y China a un mediano o largo plazo? ¿Van a seguir en confrontación permanente
o van a cooperar más o van a terminar compitiendo de una manera un poco menos agresiva? ¿Qué crees que pueda pasar? Esa es una, digamos que, una descripción futura de aquellas en donde la bolita mágica, ojalá la tuviéramos, Sí, claro, ¿cierto? claro, claro. Porque es uno de esos eventos que son de una inmensa dificultad de pronosticar de una forma correcta, pero tampoco es tan difícil pensar que lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido a través del siglo XXI nos permita identificar más o menos qué puede estar ocurriendo o qué va a seguir ocurriendo. Digamos que pongamos sobre el tapete tres grandes participantes en el mundo actual. Yo creo que evidentemente un participante protagonista que continuará siendo protagonista es los Estados Unidos. Los Estados Unidos no dejará de ser un participante absolutamente crítico en la economía mundial y en la vivencia mundial, para ponerlo en términos generales. Evidentemente China continúa teniendo más repercusión, teniendo más protagonismo y teniendo más importancia. Y hay un tercero que yo pondría, pero que es un distorsionador de todo el rollo, que se llama Rusia. Y curiosamente no nombró Europa, porque es que Europa es como, lo llamamos nosotros, curiosamente es que el continente viejo, y precisamente se quedó, infortunadamente, sin ser yo peyorativo con los viejos, porque para allá vamos todos, y yo cada vez me estoy acercando más. Pero no quiero hablar desde el punto de vista malo de los viejos, pero Europa se quedó viejo. Europa ya no tiene una, digamos, una participación activa en las decisiones del mundo. Fijémonos nomás el evento de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Quiénes participan en la guerra Rusia-Ucrania fuera de Rusia-Ucrania? Estados Unidos y China. Los europeos no hacen nada. Los europeos no se mueven. Difícilmente se reúnen en su centro de reuniones, que es la Unión Europea en Bélgica, a hablar algo de cómo le ayudan a Ucrania, qué vamos a hacer con Ucrania, no sé qué, y que cómo hacemos. Y entonces Estados Unidos y particularmente Trump le tocó meterse en la NATO o en la OTAN en español el año pasado, perdón, el semestre pasado, para exigirle a los europeos que tenían que comprometerse con un presupuesto de defensa hasta el año 2030 del 5% del PIB para metérselo a la NATO. Esto es increíble, que los Estados Unidos tengan que decirle a los europeos que armen su fuerza armada, que es la NATO, porque la NATO finalmente es el tratado del Atlántico Norte, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió en Europa. O sea, estos son unos temas geográficos históricos que son absolutamente llamativos, en donde la OTAN juega un papel preponderante en la defensa de los países miembros de la OTAN, que surgieron para defenderse de futuros Hitlers, que es lo que está ocurriendo hoy con Putin, que lo que hizo fue invadir de la misma manera que invadió Hitler a Polonia, que inició la Segunda Guerra Mundial. Putin invadió a Ucrania. Bueno, ahí hay otros conceptos históricos que pues, los puedo relatar en 2 minutos rápidamente, y es que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, entre los rusos y los gringos acordaron que la OTAN no se iba a meter. Esto ocurrió realmente en 1992, cuando se cayó la Unión Soviética, y que se partió la Unión Soviética en 14 países. Los otros 13 países, perdón, la intención era que no se metieran a la OTAN. Y uno a uno, puchito a puchito, pasito a pasito, desde el 92 hasta el 2025, casi todos están en la OTAN. Entonces los rusos, cuando se dieron cuenta que Ucrania estaba ya pidiendo pista para meterse a la OTAN, le dijo a Ucrania: usted no se puede meter a la OTAN, porque es que me van a poner los misiles aquí al lado, porque es que usted, es más, en la primera capital de Rusia es Kiev. Ese tema histórico, geográfico, también es muy importante relatarlo. La primera capital de Rusia fue Kiev, que hoy es la capital de Ucrania. Ucrania es más rusa que Rusia. Es un tema Ujú, absolutamente fascinante. Entonces, ujú. fijémonos que Rusia es un gran, digamos, revolcador del ambiente mundial. Pero, ¿qué pasa yendo particularmente a tu pregunta a los Estados Unidos y de China? Yo creo que Estados Unidos y China se van a continuar respetando, pisándose un poquito con cariño los callos, porque evidentemente tienen que manifestar, ¿no?, fuerza y capacidad, y yo soy el chacho, y yo soy Estados Unidos, y el otro no, es que yo soy China.
Y China evidentemente hoy es una potencia que es indudable, que creció a unos niveles absolutamente inimaginables como nadie en el mundo durante la historia del ser humano ha crecido. China casi que equiparó, llegó a ser el 70% de los Estados Unidos en 20 años. China era más chiquito que Colombia desde el punto de vista económico. Esto es absolutamente increíble. Y hoy China es el 70% del PIB de los Estados Unidos. En el 2030 seguramente estarán de tú a tú desde el punto de vista de tamaño económico. Lo que pasa es que el per cápita pues evidentemente es sustancialmente diferente porque son 1.300 millones contra 350 millones. Entonces esa matemática es relativamente fácil de entender. Pero yo viendo, como tú lo mencionas, yo lo que veo es que China y Estados Unidos van a tener un comportamiento de hagámonos pasito, vamos a internamente, como ha ocurrido durante casi toda la historia del ser humano, hacer aquí los movimientos internos secretos y donde el gran jalador de estas economías, tanto China como los Estados Unidos, van a estar basados en la tecnología y en la innovación. Pero es que te quiero dar un dato absolutamente aterrador. Hablemos de innovación. Eso es digamos que el jalonador que va a tener una gran repercusión sobre el comportamiento de las economías a nivel mundial. La innovación o la innovación y desarrollo, como se llama tradicionalmente, pues es la plata que le ponen los países a generar desarrollo, tecnología, nuevas ideas, nuevos aparatos, nuevos productos. Es decir, desarrollo, desarrollo, desarrollo. Para eso se requiere plata en investigación y desarrollo, como lo dice su palabra. Los Estados Unidos le meten el 3,5% del Producto Interno Bruto a la inversión y desarrollo, teniendo en consideración que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es el más grande del mundo. Claro. Entonces es el 3,5% del más grande del mundo. La China le mete el 2,5%, pero sobre un Producto Interno Bruto que es el 70% del gringo. Eso quiere decir que si le hacemos ahí las matemáticas, estaríamos hablando como casi que del 1,8% o sea, la mitad de los Estados Unidos, para ponerlo en palabras sencillas. El país que más plata le mete sobre el Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, no me vas a creer quién es. Israel. Israel es Wow. un país ultra desarrollado. Estos tipos tienen una tecnología absolutamente aterradora. Es tan aterradora la tecnología de los israelitas que todos los sistemas de inteligencia del mundo están basados en tecnología de Israel. Inclusive el de Colombia, que ese es uno de los líos que tenemos aquí por las Sí. peleas del señor presidente Petro con el tema este de Palestina e Israel, que no quiero referirme a eso porque eso genera unas discusiones de otro nivel que no es pertinentes en este momento, pero estamos perdiendo toda la tecnología de Israel. En este momento se está moviendo en el Ministerio de Defensa el cambio de toda la producción de fusiles para el ejército colombiano, que eran el Galil, que es un fusil israelí. Ahora van a producir un fusil de Indonesia o de no sé dónde, pero bueno, en fin. Entonces, el Producto Interno Bruto, el 6,5% del Producto Interno Bruto lo invierte Israel en investigación y desarrollo. Colombia, bueno, les voy a dar el dato de la OECD que cubre una gran cantidad de países desarrollados o que tienen unos niveles, llamémoslos adecuados en su orden interno económico, al cual Colombia accedió hace como unos 3 años. El OECD le mete 2,7% del Producto Interno Bruto a la investigación y desarrollo, mientras que la Unión Europea le mete el 2%. O sea, estamos Ujú. hablando que la Unión Europea solo le mete el 2 y Colombia le mete el 0,2%. O sea, Oh, qué bárbaro. estas perspectivas de nosotros tener alguna participación real en un crecimiento como lo tuvo Corea o como lo tuvo Taiwán, que eran países que en los años 60 eran el 30% del Producto Interno Bruto de Colombia. Era Corea cuando Ujú. entró a la guerra, las dos Coreas, que fue en el año 1950, las dos Coreas en guerra, salieron, la guerra que teóricamente nunca acabó, bueno, teóricamente no, nunca acabó, porque no ha habido acuerdo de paz, sino que dijeron, hagámonos pasito a partir de ahora, que ocurrió en los años 60. Desde el año 60 hasta hoy, Corea ha crecido 1000% y Colombia nos quedamos todavía en unos lugares de economía mundial, pues absolutamente
lamentables, por decirlo de alguna manera, triste de otra manera, pero el tema es que, concretando ya tu pregunta, China y Estados Unidos, yo considero que van a seguir creciendo, particularmente China, porque China va a seguir siendo el motor económico del mundo, el productor del mundial, porque ya Europa no hace nada, Estados Unidos hace muy poquito, América Latina está concentrada en su incipiente industria y por supuesto en sus bienes primarios como son los minerales y la agricultura. África es el continente olvidado de siempre, infortunadamente, y lo que hacen allá también es sacarle minerales a la lata, como se dice coloquialmente. Entonces, Estados Unidos y China van a ser los rectores del mundo en el mediano plazo realmente y van a seguir haciendo ese pasito, pero sacando las uñas cada ratico para decir, bueno, bueno, un momentico, con cariño, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Está increíble toda esta visión que nos estás dando de las cosas. Por supuesto, es un tema en el que podríamos seguir hablando indefinidamente. Pero ya para terminar la sesión de hoy, me gustaría hacerte una pregunta que creo que es algo que están esperando especialmente las empresas colombianas. ¿Cuáles crees tú ahora, después de que han pasado varios meses desde que arrancó todo este remesón de aranceles y de políticas comerciales, cuáles crees tú que van a ser las oportunidades que se abren para Colombia en esta nueva visión comercial que Estados Unidos está tratando de implantar globalmente? Pues Oscar, me encanta esa pregunta, pero esa pregunta, infortunadamente, tengo que respondértela con varios elementos dentro de esa sopa que tenemos aquí. El Ok. primer elemento es que no solamente qué podemos hacer en Colombia, sino realmente, mejor dicho, no solamente qué queremos hacer en Colombia, sino qué podemos hacer en Colombia. Ujú. ¿Por qué? ¿A qué me refiero particularmente? Resulta que evidentemente Colombia tiene unos potenciales absolutamente increíbles. Yo creo que Colombia, si tuviera un ordenamiento mínimamente normal, no quiero entrar en detalles sobre el actual gobierno o qué va a pasar en las elecciones del 2026, esos son temas que nos tomarían, como dices tú, mucho tiempo, pero supongamos que estemos en unas condiciones normales y que todo el mundo pudiera trabajar en el sentido que quisiera trabajar. Los sectores de mayor dinamismo que podría tener Colombia en sus relaciones con Estados Unidos están fundamentalmente, bajo mi punto de vista, en los siguientes: en los minerales, porque Ujú. tenemos yacimientos de níquel, tenemos yacimientos de cobre, tenemos yacimientos de litio, tenemos yacimientos petroleros, si se quiere. No somos un productor fundamental en el mundo. Nuestra producción es de entre 700 a 800 mil barriles diarios, cuando Estados Unidos produce 14 millones de barriles diarios y cuando el mundo Ujú. produce 100 millones de barriles diarios. 100 millones el mundo, ¿no? Estos son unos datos que a mí me llaman mucho la atención porque pues que nosotros queremos dejar de producir petróleo cuando producimos el 0.7% y lo que hacemos es destruir la economía colombiana. Entonces no tiene mucho sentido uno dejar de producir petróleo, inclusive no solo debe continuar y explotar más petróleo, sino que tiene que explotar mucho más minerales. Un tema crítico en Colombia es realmente explotar una agricultura eficiente. La agricultura colombiana se ha manifestado por tener una producción o unos niveles de productividad relativamente bajitos. Yo me acuerdo cuando yo estuve en una junta directiva de una empresa que consumía mucho maíz. Entonces, estábamos discutiendo en la junta directiva la producción de maíz en Colombia, la posibilidad de producir maíz en Colombia. Resulta que el maíz tiene 4 lugares principales de producción en el mundo. Hay 4 países con excedentes de producción de maíz, que son Estados Unidos, Ucrania, curiosamente, Brasil y Argentina. Entonces, fijémonos un poquito geográficamente dónde están ubicados estos países y estos lugares de producción. Están ubicados fuera del trópico. ¿Eso qué quiere decir? Geográficamente todos sabemos que tenemos un hemisferio norte, tenemos un trópico y tenemos un hemisferio sur.
Eso es, digamos, geográficamente conocido. En el, geográficamente en el hemisferio norte, como ocurre en el hemisferio sur, hay meses de mayor solaridad, de mayor, porque pues el sol está mucho más tiempo, como yo, aquí que yo vivo en el norte de Texas, en este momento que estamos ya entrando al otoño, el sol se está ocultando a las 7:40 de la tarde o de la noche, si se quiere. En verano estaba a las 9 de la noche, todavía estaba de día. Y eso que nosotros en Texas no estamos muy al norte. Entre más al norte, evidentemente, como se sabe, pues hasta en el Polo Norte, pues el día es de 24 horas. Y a su vez, cuando voltea el mundo, la noche es de 24 horas. En fin, esos tiempos de solaridad en esos lugares geográficos hacen que la producción de maíz, cuando haya cosecha, es mucho más eficiente que en el trópico, porque en el trópico siempre la solaridad es igual. El sol sale a las 6 de la mañana y se apaga a las 6 de la tarde. Hay minutos más, minutos menos, pero estamos hablando de minutos, no de horas. Como les digo aquí, o en el norte, para hablar, por ejemplo, de Canadá, en el invierno a las 4 o 3:30 de la tarde está de noche y en el verano a las 11 de la noche está de día. Entonces son horas de diferencia sustanciales. En el trópico son minutos. Entonces la productividad por la solaridad para generar las eficiencias de las por hectárea de maíz son absolutamente mucho menores que en los países donde generalmente se produce maíz, que son, como digo, Estados Unidos, Ucrania, Argentina y Brasil. Pero hay mucha cantidad de agricultura que se puede producir eficientemente en nuestro país, Colombia, dentro del trópico. Si hacemos la vuelta completa, hay mucho que está dentro del mar, en el trópico. Mucha parte del trópico está en el mar. Y como tierra firme, está América Latina, es uno de los principales lugares geográficos donde hay tierra. Al otro lado, nuestras antípodas, es fundamentalmente Indonesia. E Indonesia está llena de islas y está después las puntas de Singapur y de Tailandia. Y esos son lugares absolutamente húmedos cuya capacidad de producción agrícola es muy diferente a la nuestra. Colombia tiene un inmenso potencial agrícola. Estamos hablando de café, estamos hablando de frutas, estamos hablando de aceite, en fin, y cosas que además que son conocidas para nosotros. Las energías renovables en Colombia también son una apuesta, pero sin pierde. La energía renovable en Colombia tiene gran capacidad y la tecnología va avanzando y como decía, les hablábamos hace un rato, los avances tecnológicos van a ser fundamentales en dar la capacidad de aglutinar y sobre todo de guardar la energía que se puede lograr vía solar, vía eólica o vía hidro. Entonces, esas son los grandes retos y que son perfectamente factibles en el corto plazo. Una teoría que hoy uno de los candidatos recientes es capacitar a los colombianos en carreras técnicas para ofrecer servicios de tecnología de outsourcing desde Colombia, ofreciéndoselos al mundo. Como hablábamos hace un rato de la aldea del mundo, eso quiere decir que desde Colombia se pueden ofrecer servicios a cualquier lugar del mundo vía digital, ofreciendo tecnología y ofreciendo outsourcing de manera muy eficiente desde Colombia. Y por supuesto, uno que es un caballito de batalla que lo hemos oído muchas veces y que realmente no se le ha dado el peso que debería dársele y que sí lo tiene todo, pero todo es todo en Colombia, es el turismo. Yo personalmente, que soy un amante de viajar y que he recorrido bastantes lugares del mundo, cada vez que todo el mundo me pregunta, ¿y usted qué lugar le encanta más de todos los que ha visitado? Casi que sin miedo puedo responder, Colombia. Pero la infraestructura turística de Colombia es pobre. Uno va a Colombia, coge un carro desde Bogotá, se quiere ir hasta Santa Marta, es un viaje relativamente largo y como decimos coloquialmente, uno no se puede ir entre las tiendas porque no tiene dónde ubicarse, no tiene dónde parar a quedarse en un hotel en la mitad del Magdalena Medio. O sea, si hay un hotel bueno, no hay dos. O sea, la infraestructura no es suficiente. Hubo unas intenciones de generar mucho turismo con unos incentivos tributarios importantes en Colombia. No sé si todavía están vigentes. Sé que estuvieron vigentes como durante 8 o 10 años, en donde había unas exenciones tributarias importantes y se generaron una cantidad de hoteles inmensas. Pero vaya usted a mirar a dónde. Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena y Santa Marta. Y para de contar. Y va uno a mirar el tamaño de Colombia y los lugares turísticos que tiene Colombia. No hay dónde llegar a tener turismo que sea atractivo. Puede ser ecológico, porque es que el turismo, digamos, de alto nivel no tiene que ser, no tiene por qué reñir con lo ecológico o
o con los daños al medio ambiente, ni más faltaba. Eso es perfectamente factible tener ambos juntos. Entonces yo creo que esas áreas de desarrollo en Colombia son absolutamente deseables. Si alguien las quiere emprender, sería ideal y estoy seguro que tendrían en Estados Unidos un aliado ideal para su desarrollo. No, excelente, excelente. De verdad, mil gracias. Yo creo que nos has dado una gran orientación sobre cuál es el panorama, hacia dónde va y dentro de eso, en dónde están las oportunidades. Es una lástima que el tiempo sea precisamente uno de esos recursos que definitivamente tiene tantas limitaciones y Sí. que definitivamente no se puede recuperar, porque podríamos seguir hablando de esto durante mucho tiempo. Por ahora, pues muchísimas gracias por todas estas ideas, por todos los comentarios, por los datos, por los argumentos, por la preparación tan clara que tienes sobre muchos de estos aspectos y por la orientación que les has podido dar a las personas que nos siguen en estos conversatorios de Interconsulting Latam. Un gran abrazo, Carlos Iván. Muchas gracias y esperamos seguir contando contigo posteriormente en algunas charlas sobre este u otros temas en los que puedes hacer grandes contribuciones. A ti gracias, Oscar, y de verdad un placer para mí. Bueno, nos despedimos entonces de todos nuestros amigos de Interconsulting. Que tengan un resto de día muy bueno.